Dios le bendiga a mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Le doy las gracias a Dios y luego a nuestra pastora para así predicar la palabra de Dios, la cual estaré leyendo en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 4, verso 1 hasta el 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen las palabras: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. El tema de esta noche se titula: No importa la circunstancia, predica la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos lo que el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo, cuando él empieza y especifica y dice: te encarezco delante de Dios. La palabra encarecer significa recomendar con empeño. En pocas palabras, Pablo está diciendo a Timoteo: te recomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Aquí el apóstol Pablo lo que le está diciendo, que delante de Dios él lo recomienda con empeño, y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y también a los muertos en su manifestación y en su reino. Él le dice que predique la palabra. ¿Por qué Pablo le dice que predique la palabra? Por lo que vamos a leer el siguiente. Si usted analiza, Pablo lo que le está diciendo, que no se detenga, con empeño tú tienes que predicar la palabra de Dios. No importa la situación, predica la palabra de Dios. En este tiempo que la palabra de Dios en muchos lugares está escaseando, tienes que predicar la palabra de Dios. Que inste a tiempo. ¿Qué significa instar? Lo que yo tengo que hacer, que si yo veo que alguien está desalentado, yo tengo que instarlo a través de la palabra de Dios, a que busque más del Señor, a que no se desvíe de la verdad, a que se acerque más a Jesucristo. ¿Por qué Él le dice que inste a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué Él le dice esa palabra? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo, claro, pero Pablo está diciendo a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, en el tiempo correcto y en el tiempo que no es correcto. ¿Cómo así? Hay un desorden en el tiempo no correcto. No. Lo que me está diciendo que no hay un tiempo perfecto para predicar la palabra. En todo el tiempo tengo que predicar la palabra de Dios. En tiempo de angustia, en tiempo de tribulación, en tiempo de escasez, en tiempo de necesidad. No solamente en abundancia, sino en el tiempo el cual Dios lo ha permitido. Que después que la palabra esté en mi boca, no hay tiempo exacto para yo predicar, sino que el tiempo necesario es que yo tengo que recibirla para entonces manifestarla y predicarla. Si nosotros analizamos que este es el tiempo donde nosotros tenemos que predicar la palabra más que nunca, más que nunca tenemos que predicar la palabra de Dios. Dios se va a manifestar y Dios se va a glorificar. A tiempo y fuera de tiempo tengo que redarguir, tengo que reprender, tengo que soltar con paciencia y doctrina. No es que yo voy a reprender y voy a cortar a la persona y lo voy a dejar así, no. Lo que me está diciendo, con paciencia y doctrina. O sea, con la enseñanza. Con la enseñanza.
¿Por qué que Él le dice a tiempo y fuera de tiempo? Es que nosotros tenemos que analizar esto, hermano. Tenemos que analizar que es a tiempo y fuera de tiempo que tenemos que predicar la palabra. Tenemos que redarguir, tenemos que soltar, tenemos que corregir con paciencia y doctrina, con amor, con esa humildad que Dios pone en el corazón de los hombres que le buscan. Nosotros tenemos que analizar esta palabra. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Escuche bien, porque vendrán tiempos. Este es el tiempo que estamos viviendo, que Pablo le dijo a Timoteo, donde no sufrirán la sana doctrina. Hay gente que ya no se le importa hablar, vestir, como que no es nada, como que ellos ya no pertenecen al cuerpo de Cristo. Hay gente, amado, que actúan de tal magnitud que no son dignos de ser llamados evangélicos, no son dignos de ser llamados cristianos, por causa de su mala conducta delante del Señor. A eso es que Dios nos manda a redarguir, a reprender, a exhortar con paciencia y con doctrina. ¿Cómo así con doctrina? Que cuando yo le vaya a hablar a usted de la palabra, yo lo vaya a corregir. Tiene que ser con tanta humildad y con tanta doctrina que cuando yo le diga algo, yo solo diga como el apóstol Pedro dijo en el capítulo 4, verso 11. Que el apóstol Pedro dijo que el que hable conforme a las palabras de Dios. Yo no voy a ir por mi propia cuenta. Yo voy a ir conforme a las palabras de Dios y le voy a decir, la palabra dice esto y esto. No olvide, hermano, que Santiago dijo que el que hace volver al hermano del error salvará una alma y cubrirá multitudes de pecados. Eso no lo podemos olvidar. Por eso es que hay que predicar la palabra, porque en el momento menos indicado que usted cree, las personas aceptan a Jesucristo, porque estamos viviendo en el tiempo donde la gente no está sufriendo la sana doctrina. No se le importa decir un viaje de palabras que a Dios no le agrada, palabras deshonestas, palabras descompuestas de su boca salen. Personas que no se le importa mencionar a Satanás como que si son compañeros, son hermanos o que duermen juntos, el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que analizar esto, hermano, porque esto está demasiado peligroso. Tenemos que soltar, tenemos que redarguir, levantar a aquel que está caído. Gente que no se le importa ya enseñar su cuerpo, hembras, varones, como quiera están andando, porque no están sufriendo la sana doctrina. Y esto hay que predicarlo, porque estamos en el tiempo donde hay gente que oiga lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Concupiscencia significa mi propia voluntad o mi propio deseo. O sea, se amontonarán maestros conforme a su propio deseo, no conforme a la voluntad de Dios, ni guiado por el Espíritu Santo. Sí, Dios mío, qué presencia, sino conforme a su carne. Es que se están juntando muchos maestros. Nosotros tenemos que reprender, redarguir, predicar en todo momento. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. A ellos les gustarán que esto, que lo estén mencionando, que esto, tantas cosas, la fábula, que lo estén glorificando, que ellos sí, que aquello, que lo otro. Usted tiene que saber todo eso, amado. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo esto. Entonces esto tenemos que analizarlo, hermano. Usted tiene que saber que ellos se volverán a la fábula. Cuando usted busca el significado de fábula, significa leyenda que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Gente que se volverán a los ídolos. Entonces nosotros tenemos que reprender esa malicia en el nombre de Jesucristo, porque ellos apartarán el oído de la verdad. Lo apartarán. Hay muchos que ya lo han apartado. Nosotros tenemos que analizar todo esto. Por eso él le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple con tu ministerio, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo se está despidiendo. Le dice que su partida está cercana, pero que le está guardada la corona de justicia, la cual Dios ha preparado a aquellos que le aman. Amén. Dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual Dios
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El que ama la venida del Señor, la corona de justicia está preparada. Yo no sé si usted ha sentido que Cristo viene, pero usted tiene que saber. Por eso es que Él le dice que seamos sobrios. Usted no puede ser ebrios. Ebrio no es lo mismo que sobrio. Usted tiene que soportar las aflicciones. Usted tiene que hacer la obra evangelista. No, Nata, que no eres tu evangelista. No, ¿quién le dijo? Uno es evangelista, no es necesario ser evangelista que lo unjan como me hicieron a mí. No, eso es cuando ya el tiempo de Dios llega. Pero todo aquel que predica la palabra es evangelista, porque el evangelista anda detrás de las almas, y esto es un llamado para el mundo entero, para todo aquel que aceptó a Jesucristo. Es el llamado de predicar la palabra. Tenemos que soportar las aflicciones. ¿Cuánta gente a veces no siente aflicción cuando ve el pueblo como está? Como muchos se han apartado de la verdad, han apartado el oído. Nosotros tenemos que reprender esa malicia, tenemos que pararnos, amados. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Hoy yo analizaba qué trayectoria ni más grande tiene este hombre, Luis Palau. Este hombre ha predicado, y la gente comentando que desde niño, hace más de 40 años, este hombre está vivito. Luis Palau respondiéndole y predicándole, y eso me da a mí un ánimo de yo seguir predicando, porque he visto a Dios obrando. A mí hay gente que me han tirado, ayer o antes de ayer me tiró una persona de Brasil, y estaba investigando que cómo puede buscar más de Dios. No sabía ni lo que era un ayuno, y para la gloria de Dios, por la palabra, instruí a esa persona y me dijo que sí, que Dios ha estado obrando y que ya siente la presencia de Dios. Primero oré por esa persona por liberación, y después le dije 2 o 3 cosas por la Biblia. O sea, le prediqué y le dije, tienes que hacerlo así como lo manda la palabra de Dios. Hoy me estaba testificando que el ayuno de hoy, Dios está obrando, la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que prediquemos la verdad, porque hay gente que han apartado la verdad, se han apartado de la verdad y han apartado el oído, se han volvido a la fábula, se han volvido a los dioses. Gente que empezaron bien, que comenzaron por el espíritu como los Gálatas y terminaron por la carne. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Nosotros tenemos que perseverar, nosotros tenemos que predicar y recordar lo que dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ya me está guardada la corona de justicia, la cual me ha preparado el Señor juez justo, que es Jesucristo. A los que aman su venida, dice, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Si usted ama la venida del Señor, esa corona está preparada. Póngase a analizar, si usted se está ganando un alma para Cristo, si usted le está predicando a alguien, a quien usted le está transmitiendo a Jesucristo. Yo le decía a la pastora en estos días que nosotros tenemos que analizar que el tiempo de lo físico y lo secular, en esta epidemia, en esta cosa que está aconteciendo en el mundo entero, ya el tiempo de lo secular, somos 2 o 3 personas que estamos trabajando. Hay más tiempo que nunca para buscar a Dios. Y yo creo que otro tiempo no ha existido como este para buscar a Dios. Y hoy en día hay muchos que se han descuidado de Dios, ya se han olvidado, se han divorciado del Señor. Tienen que reconciliarse con Él para poder ser arrebatados. Los que dicen que aman su venida, no puede ser que yo profese, yo confiese que le sirvo al Señor, y con mis hechos o con mis palabras, mi forma de hablar, de caminar, yo digo lo contrario. No, yo tengo que hacer lo que me dice la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra, no importa la circunstancia, no importa lo que esté aconteciendo, hay que predicar la palabra de Dios. Un texto bíblico, algo hay que decir. La palabra de Dios sobran y abundan. Y acuérdese de esta palabra: cuando usted predique, no se turbe. El Señor dijo en el libro de Isaías, en el capítulo 58, si no me equivoco, que la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará lo que Él quiera, y será prosperada para aquellos a quienes Él la envíe. Ya usted conoce de la palabra de Dios. Un texto que usted se sepa, eso usted lo predica. No hay excusa, hermano. Predique la palabra, no importa la circunstancia, no importa por la adversidad o por la dificultad que usted esté pasando. Si usted todavía no tiene la boca presa, si usted tiene la boca suelta, predique la palabra de Dios. Lo que le quiero dejar dicho con la boca suelta, no de chisme, sino que usted no tiene un trapo, hermano. Usted no tiene nada amarrado en su boca. Usted la tiene libre. Acuérdese que Pablo dijo que él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios, dice la palabra en el libro de los Salmos 100
30, verso 119, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbran y hace entender a lo simple. Donde hay tinieblas, si usted pues puso la palabra, hay luz de Cristo. Acuérdese que la palabra de Dios son espíritu y son vida, son lámpara a nuestro pie y lumbrera nuestro camino. Predique la palabra de Dios, hermano, predique. Dios lo va a llamar a cuenta si usted no predica la palabra. Si yo no predico la palabra, Dios me llamará a cuenta. Procuremos predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ellas son más cortantes que toda espada de doble filo, que penetran hasta los tuétanos, hasta la coyuntura y penetra hasta el alma. Entonces, si la palabra de Dios edifican, corrigen, levantan al caído, fortalecen al débil, tenemos que vivirla y predicar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén.